Bueno, buenas tardes a todos. Quería agradecer la invitación a participar. Por mi parte, vamos a hablar sobre neurofibromatosis, que para mí es un tema que me encanta estudiar, me encanta profundizar y bueno, estoy siempre con pacientes con esta condición genética. Yo soy neurocirujana, trabajo en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires, Argentina. Y trabajo con pacientes con neurofibromatosis. Vamos a hablar un poco de esta condición genética que no sé si todos saben que es tan antigua como la misma historia de la humanidad, porque se ha encontrado antecedentes en el papiro de Ebers, en una estatuilla de Esmirna, en monedas del Imperio Persa. Es decir, que es una enfermedad que a pesar de tantos años, recién el año pasado se ha encontrado una medicación para algunos tipos de tumores. Es decir, que eh, es muy difícil encontrar soluciones para este tipo de condiciones, pero siempre se está en la búsqueda de ellas. Bueno, también se han visto momias incas con neurofibromatosis y fue en agosto de 1882 en Hartwald donde von Recklinghausen presentó el primer trabajo documentado sobre tumores que él llamó neuromas fibromatosos de los nervios de la piel. Es decir que por eso lleva el nombre la neurofibromatosis tipo 1, enfermedad de von Recklinghausen. Es una condición genética y tenemos tres tipos de neurofibromatosis: la neurofibromatosis tipo 1, tipo 2 y la schwannomatosis, que en realidad son diferentes las tres y lo único que tienen en común es la herencia autosómica dominante y que se producen alteraciones en genes supresores tumorales. Ahora lo vamos a ir viendo para que sea más sencillo. En la neurofibromatosis tipo 1, nosotros sabemos que los tumores predominantes son los neurofibromas y que también puede haber de otro tipo, como el glioma del óptico, los tumores malignos y menos frecuentemente feocromocitoma. Y la frecuencia es de 1 en 3.000 alrededor. La neurofibromatosis tipo 2 se caracteriza por schwannomas del acústico, son pacientes que tienen dificultad en la audición y también pueden tener meningiomas y ependimomas, que son tumores del sistema nervioso central. Es decir, que la neurofibromatosis tipo 2 es una enfermedad prácticamente neuroquirúrgica. Y la schwannomatosis presenta también schwannomas, pero no en los nervios del acústico, sino en el resto de la economía, y es raro que tenga algún meningioma, o puede tener también algún schwannoma del acústico, del nervio de la audición, que es la más infrecuente. La NF2 es de 1 en 3.000 y la schwannomatosis alrededor de 1 en 40.000. ¿Por qué les muestro yo este cuadro de neurofibromas y de schwannomas? Acá tenemos un neurofibroma y acá tenemos un schwannoma. Porque la neurofibromatosis tipo 1 se caracteriza por tener estos neurofibromas que engloban todo el nervio y tienen múltiples tipos de células, ¿no? En cambio, los schwannomas son células que derivan de las células de Schwann, que son las células que recubren al nervio, ¿sí? Es decir, que en la neurofibromatosis tipo 2, en la schwannomatosis vamos a encontrar este tipo de tumores. Es decir, ahora vamos a ver una por una las diferentes formas, pero ya sabemos que el neurofibroma y el tumor maligno del nervio periférico son característicos de la neurofibromatosis tipo 1 y que los schwannomas de la neurofibromatosis tipo 2 y de la schwannomatosis. Bien, la neurofibromatosis tipo 1 es la más frecuente, dijimos, es la que se ve, la que uno diagnostica por las manchas café con leche, es la más frecuente y se hereda en un 50%, es decir, que
si el paciente nuestro tiene neurofibromatosis, la posibilidad de transmitírselo a su descendencia es de un 50%. Y el resto que no lo hereda es por mutación espontánea. La distribución es universal, sin preferencias geográficas ni étnicas. La mutación, que ahora se llama variante patógena, se encuentra a nivel del cromosoma 17, la neurofibromatosis tipo 1, en la que tiene las manchas café con leche, o también llamada enfermedad de von Recklinghausen. Este es un cuadro un poco complejo, pero es para sintetizar la producción de un neurofibroma, es decir, tenemos la alteración a nivel del gen. Este gen determina una alteración, una proteína anómala, y esa proteína anómala interfiere en esta cadena y hace que se produzcan estos tumores característicos. Los criterios de la neurofibromatosis tipo 1, el paciente con tener dos de estos criterios ya consideramos que es un criterio clínico, clínicamente diagnosticado una neurofibromatosis tipo 1. Fueron elaborados por la NIH en 1987, sí hubo una revisión de la cual yo pude participar para revisar estos criterios y profundizar el estudio de los mismos. Pero bueno, diríamos, para ser sintéticos, que la parte clínica de la neurofibromatosis tipo 1 se caracteriza por las típicas manchas café con leche, ¿sí? Que el paciente tiene que tener más de 6, por pecas en la axila o en la ingle, por nódulos cutáneos, que son neurofibromas dérmicos o neurofibromas cutáneos, que son muy visibles y que al paciente le traen muchos inconvenientes estéticos, ¿sí? Que se quejan de estos neurofibromas. Y también estos neurofibromas, estos tumores que son benignos, pueden crecer en el trayecto de un nervio y producir dolor, hormigueo. Es raro que produzcan déficit de la motricidad. Acá vemos cómo se ve en una resonancia un neurofibroma solitario. Aquí tenemos a nivel de columna cómo se ve en esta angioTAC 3D. Pero estos neurofibromas solitarios a veces pueden tomar múltiples fascículos, ¿sí? Y dar lugar a lo que llamamos neurofibroma plexiforme, que es como que cada nervio aparece arrosariado, y algunos pueden ser grandes, pueden ser superficiales o pueden ser profundos. Es decir, los superficiales son de grandes inconvenientes estéticos, también nos dan mucho trabajo a los cirujanos porque recidivan, porque es muy difícil poder extirparlos totalmente, porque diríamos, este tipo de tumor crece entre las fibras de los nervios, y los profundos, que son los que a veces no se ven y tenemos que pedir resonancias para poder diagnosticarlos, es cuando los plexiformes profundos, cuando toman múltiples fascículos de un plexo, por ejemplo, del plexo cervical. Otro de los criterios diagnósticos lo puede hallar un oftalmólogo con una lámpara de hendidura. A simple vista es dificultoso verlo. Son los nódulos de Lisch, que no son patológicos, es decir, no producen ningún tipo de alteración, tampoco aumentan de tamaño, pero sirven para confirmar el diagnóstico de neurofibromatosis, porque son típicos de esta condición genética. Los gliomas del nervio óptico, el paciente con neurofibromatosis tipo 1 generalmente se da en los niños, puede tener dificultades de la visión, por eso los controles con el oftalmólogo son muy importantes, y podemos diagnosticar este tipo de lesión a nivel del óptico. Son más benignos que los gliomas del óptico en pacientes que no tienen NF1, y muchos quedan estabilizados
y realmente los seguimos por si llegan a aumentar de tamaño y ahí hay que tratarlos. También podemos encontrar alteraciones óseas, ¿no? Estas alteraciones óseas son variadas. Como criterio de diagnóstico están las displasias. Las displasias es como un hueso mal formado con todo este tejido neurofibromatoso. Podemos encontrar escoliosis, por eso a los chicos les hacemos espinograma en los controles, y también otras alteraciones que vemos en la resonancia como la ectasia o el escaloping. Bueno, acá podemos ver cómo se ve una displasia del efenoides. Acá tenemos una displasia de la tibia, que es lo más característico, como el hueso mal formado, toma una curvatura anómala, y acá tenemos una displasia de base de cráneo, donde hay una compresión cervical debido a la movilidad de esa articulación. Como vemos, es bastante florida la clínica en la neurofibromatosis tipo 1, y a veces el paciente tiene solo manchas café con leche, pero tenemos que pensar en el resto de las patologías que pueden presentar. A veces en el transcurso de su evolución solo tienen estas manchas y nada más, a lo mejor algún neurofibroma cutáneo, son formas muy leves, y hay formas que son más serias, ¿no? Donde pueden tener más de estos criterios que hemos estado viendo. Bueno, y algún familiar de primer grado afectado, ¿no? Siempre tratamos de hacer el árbol genealógico para ver si es una mutación espontánea o fue heredada. Muy bien. Estos son los criterios que se revisaron en un congreso de la Children Tumor Foundation. Lamentablemente, el tumor maligno de la vaina del nervio periférico son tumores malignos, de rápido crecimiento. Entonces, siempre tenemos que estar expectantes si algún paciente tiene dolor, si le crece muy rápido un tumor, para poder diagnosticarlo rápidamente. Solo se ve la neurofibromatosis tipo 1, como dijimos, y generalmente se forman a partir de tumores plexiformes, esos que nacían de múltiples fascículos nerviosos, de tumores plexiformes profundos. Otras alteraciones que podemos ver en las resonancias, que a veces asustan a las mamás y a los papás, son estas imágenes hiperintensas en estructuras profundas del encéfalo, una sustancia blanca, pero son alteraciones en la composición acuosa de la mielina, que es una sustancia que se encuentra a nivel cerebral y que no tiene connotación patológica. Pero igualmente las controlamos, por si alguna aumenta de tamaño o empieza a tomar el contraste. Es decir, esto generalmente los controlamos los neurocirujanos. También pueden presentar epilepsia. No son estos criterios diagnósticos, pero son otros tipos de signos y signos que podemos encontrar, que con medicación habitual están controladas. Bueno, hay más alteraciones que son más infrecuentes, como pueden ser pubertad precoz, baja talla, glaucoma, adelgazamiento en alguna de las capas del ojo, como la coroides y la retina, y otro tipo de alteraciones en la piel, como el xantogranuloma juvenil, glomus o máculas azul rojas. Trastornos vasculares también podemos encontrar, como estenosis renal o moyamoya, son muy infrecuentes, pero nosotros ya tenemos alrededor de 1000 pacientes estudiados y hemos visto algunos de estos casos. Ahora vamos a hablar de la neurofibromatosis tipo 2, que fue con la que empecé a estudiar, porque es bien neuroquirúrgica, ¿no? La alteración, la variante patógena está en el cromosoma 22, es mucho más rara que la NF1, y la alteración, como dijimos, es en el cromosoma 22, y la incidencia
es de 1 en 50.000, 40.000. Como hicimos anteriormente, mostramos el gen donde produce la alteración, produce una proteína anómala y esta proteína anómala hace que dé lugar a la formación de los schwannomas. Acá no son neurofibromas. Diríamos, para resumir esto, nosotros tenemos estudios genéticos para estudiar estas enfermedades. No todos los pacientes lo pueden hacer, donde podemos encontrar la variante patógena o mutación a nivel de cromosoma 22, pero en general nosotros diagnosticamos la neurofibromatosis tipo 2 con la presencia de neurinomas del acústico bilateral. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay tumores en los nervios auditivos derecho e izquierdo. También pueden tener meningiomas, también pueden tener otros tipos de tumores en la médula, pero diríamos, con una audiometría y con una resonancia magnética de alta resolución, uno puede hacer el diagnóstico de neurofibromatosis tipo 2. Acá tenemos algunos de los casos. No muestran en piel un cuadro tan florido como en la neurofibromatosis tipo 1, pero podemos encontrar 1 o 2 manchas con pelos y algunos placas, dicen, placas dérmicas le llaman, porque son como un acúmulo de selvas de Schwann. Acá se ven perfectamente los dos tumores a nivel del acústico, es decir, si un paciente no escucha bien, hay que estudiarlo, y más si es un chico. Acá también vemos otro caso de un niño que tiene un meningioma a nivel del cuarto ventrículo, acá meningiomas múltiples, ¿sí? Y también pueden tener en el resto del eje espinal, como vemos acá, otro schwannoma. Pero siempre tienen estos tumores a nivel de los dos poros, como el diagnóstico de la NF2 o neurofibromatosis tipo 2. En realidad son schwannomas, no son neurofibromas, pero se llama neurofibromatosis porque ya diríamos lo conocemos con ese nombre, ¿no? Pero en realidad la neurofibromatosis tipo 2 no tiene neurofibromas, tiene schwannomas. También puede tener alteraciones a nivel oftalmológico, por eso los debemos controlar, porque pueden presentar cataratas, opacidad subcapsular posterior, amartomas retinianos y membranas epirretinianas, que el oftalmólogo ya sabe cómo diagnosticarlas y cómo tratarlas, en un 33% de los casos. Y ahora vamos a hablar de la schwannomatosis, que sería la tercera forma de neurofibromatosis, y se caracteriza primero por tener schwannomas, tumores en los nervios, que nacen de las selvas de Schwann, que son como la cubierta del nervio. Entonces, pueden tener, el diagnóstico se hace cuando tiene 2 tumores confirmados por anatomía patológica, que son schwannomas en nervios periféricos. Entonces, esto es patología generalmente del neurocirujano especializado en nervios periféricos. Y el paciente, ¿cuál es la clínica del paciente? ¿De qué se queja este paciente? Se queja de dolor, ¿sí? Está muy estudiado el dolor en la schwannomatosis, muchos centros de investigación están estudiando otros neurotransmisores, en la fisiopatología de la producción de las vías del dolor. Y bueno, y como sabemos, puede tener una alteración al nivel del SMART o del LZTR, que son en el gen cromosoma 22, lo que nosotros solicitamos al pedir el estudio genético, y hay un 30% de los casos donde no se encuentra el gen afectado. Entonces, diríamos, para resumir, la schwannomatosis tiene múltiples tumores, schwannomas a nivel de nervios periféricos. A veces puede tener en forma unilateral un schwannoma del acústico o un meningioma, y los pacientes generalmente presentan dolor como cuadro dominio. Una pequeña síntesis, dolor es la clínica, los schwannomas son el tipo de
tumores que presentan a lo largo de los nervios, en alterado en el cromosoma 22, y la mayoría son esporádicos y solo un tercio es familiar. Bueno, es un pequeño resumen. Acá podemos ver la resonancia con algunos llanomas pequeños de una llanomatosis en la pierna, en una resonancia de pierna. ¿eh? Y acá tenemos otro a nivel de paraespinal. Bueno, es bastante infrecuente, pero nosotros tenemos ya alrededor de 50, 60 casos de schwannomatosis, y algunos muy bien estudiados por nuestra genetista. Así que, bueno, espero que les haya resultado clara la conferencia, y por cualquier duda ahí les dejo mi mail.